Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder seguir meditando en este precioso libro, la palabra de Dios. En esta oportunidad seguimos meditando en el libro de Josué, y en esta vez lo hacemos en el capítulo 12. No lo vamos a leer, pero después si ustedes lo quieren lo pueden leer. Lista de los reyes conquistados por Moisés y Josué. Las victorias de Moisés. Estos versículos son un resumen de las victorias que obtuvo Moisés con el pueblo de Israel y la dirección de Jehová sobre dos reyes cuyos territorios estaban al este del Mar Muerto y del Jordán, sobre Sehón, rey de los amorreos, que habitaban desde el río Armón hacia el norte, hacia el río Jaboc; a Og, rey de Basán, cuyo territorio era desde la orilla norte del río Jaboc hasta el monte Hermón, un territorio muy grande con 60 ciudades y la mayoría muy fortificada. Jehová dio la orden a Moisés de matar a estos dos reyes, destruir sus ciudades y matar a todos los habitantes, apoderarse de estos territorios y de sus ganados y de sus despojos de todas las ciudades. En el versículo 11 menciona que Og, rey de Basán, era el último que había quedado del resto de los gigantes. Con relación a Josué, en el capítulo 12 que menciono, versículos 4 y 6, recordemos que Moisés envió a 12 hombres para que fuesen a reconocer la tierra de Canaán. Y lo tenemos allí en números 13. 10 de ellos tuvieron temor y desanimaron al pueblo, diciendo que no podían enfrentar a los habitantes de Canaán. Son muchos más que nosotros, y en medio de ellos habitan gigantes. Solo Caleb y Josué confiaban que Dios les daría la victoria. Aquí tenemos la palabra temor. Puede significar terror, miedo de que paraliza, pero con relación a Dios es sencillamente reverencia, respeto y obediencia. Por ejemplo, tenemos allí en Proverbios 1:7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En primera Juan, el capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, dice que el que ama, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Otras veces puede ser una sensación humana que le hace tomar conciencia de lo malo o del peligro y procura evitarlo. En otras, la conciencia manchada causa temor sin que nadie lo perciba, como en el caso de Adán y Eva. Por esto tanto Moisés como Josué y aún Gedeón no incluyeron en sus ejércitos a los que no eran valientes, para que no desanimen a otros. El Señor Jesús dijo a su discípulo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino, ahí en Lucas 12:32. Hoy, en este mundo de maldad, de tremenda inmoralidad, donde la inmensa mayoría rechazan la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo, lamentablemente hay creyentes en Cristo que no dan testimonio del Señor, por vergüenza, por temor a las burlas, por ser tratados de fanáticos. Allí en Timoteo, en la primera carta, porque dice el apóstol: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. La segunda carta, el primer capítulo, versículos 7 y 8. Allí en Proverbios, el capítulo 24, nos dice la palabra de Dios así, en el versículo 10 al 12, dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres: ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Que el Señor nos dé a todos sus discípulos, a cada uno en particular, el gozo y la alegría de ser ganadores de almas,
para la gloria de Dios. Del versículo 7 al 24 de del capítulo 12 de Josué, vemos a reyes derrotados y tierras conquistadas por Josué. Brevemente se menciona la ubicación de los territorios conquistados por Josué y el pueblo de Israel, y la destrucción de esos pueblos, de acuerdo a la voluntad de Dios, para no emparentarse con ellos y ser arrastrados a la idolatría e inmoralidad de esos pueblos. Vamos allí a Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, la hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás en ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quemaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Tenemos una comparación allí de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Allí el apóstol Pablo, en la segunda carta, versículos muy conocidos que nos advierten de lo que el Señor nos ha dejado dicho en cuanto a nuestra situación delante de Él, para honrar su nombre. Allí en el capítulo 6 de la segunda carta vemos el versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Qué linda advertencia nos da el Señor para no equivocarnos delante de Él y llevar vidas que honren y glorifiquen su nombre. Este pasaje da una lista del versículo 9 al 24, da una lista de 31 reyes derrotados por Josué y su ejército. Algunos de estos reyes reinaban en ciudades grandes y fortificadas, con territorios amplios, testimonios de batallas muy duras que debieron enfrentar Josué y el pueblo de Israel. Mas Josué siempre les daba la victoria, más Jehová siempre les daba la victoria. Otras ciudades pequeñas no pudieron ofrecer resistencia a los guerreros de Israel. En total se calcula que todas estas tierras conquistadas por Josué tenían una superficie de 24 kilómetros de norte a sur y 80 kilómetros de ancho. Pero aún quedaban muchas tierras para conquistar. Con relación a la historia bíblica del pueblo de Israel que estamos leyendo, es necesario considerar temas importantes. Primero, antes y después del diluvio, los habitantes de la tierra seguían viviendo en maldad, violencia, inmoralidad e idolatría. Segundo, Dios a partir de Abraham, en Génesis 12, el capítulo 12, versículo 1 al 3 y 7, comienza a formar un nuevo pueblo, y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, santos, apartados por y para Dios. El pacto de Dios con Abraham y su descendencia, que incluye la promesa de darle a ellos la tierra de Canaán, y le advierte allí en Génesis 15 que su descendencia viviría en tierra ajena como esclavos 400 años y después saldrán con gran riqueza.
Tercero, después de estar 430 años esclavo en Egipto, Dios llama y prepara a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Desde el pacto de Dios con Abraham hasta que Josué entra en Canaán, transcurrieron 700 años. Y cuarto, vemos por qué Dios demoró tanto tiempo en cumplir la promesa y pacto con Abraham, para enseñarles a su pueblo que Él es el Dios Todopoderoso y que los ama y tiene poder para cumplir sus promesas en el tiempo que Él cree oportuno. Allí en el capítulo 7 que hemos leído de Deuteronomio, el versículo 7 dice: por no ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino que Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Así que tenemos que Dios creó un plan maravilloso para hacer una nación poderosa que le honrara su nombre. En el versículo de Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué grande amor el de Dios para con su pueblo Israel. De la misma manera para con nosotros. Para que reconozca, dice, la gran diferencia entre vivir alejados de Dios o vivir en armonía con Dios, amándole, obedeciéndole sus mandatos y disfrutando de la paz y bendiciones que solo Él puede y desea darnos. Todo esto nos enseña a nosotros que por la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, mediante la preciosa sangre de Cristo. Tenemos la necesidad de crecer en el disfrute de la comunión con Dios y sus promesas, que son en Él sí y en Él amén, si obedecemos sus mandamientos. Juan, el capítulo 14, versículo 20-21, allí dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y que podamos realmente disfrutar lo que Él en su gracia puede hacer cada día con nosotros si nosotros nos acercamos a Él, obedeciendo su palabra y haciendo que su palabra pueda hacer algo maravilloso en nuestra vida, transformándonos, cambiándonos y pudiendo disfrutar lo que Él en su gracia puede hacer con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.